Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches para todos, el Señor Jesús les bendiga. Permítanme expresarles un saludo muy especial, fraterno y caluroso en el nombre glorioso del Señor Jesús, a ustedes y a todas sus familias. Mientras damos inicio a esta celebración de culto al Señor en esta noche preciosa, noche en la que el Señor seguramente hará algo extraordinario en tu vida, y por eso quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo número 61. Salmo número 61. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras, un salmo precioso, un salmo esperanzador, un salmo que nos revitaliza, un salmo escrito por el rey David. Dice: oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad. Que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Qué bonito salmo para empezar esta celebración. Yo te invito a que cierres tus ojitos ahí donde estás. Levanta tus manos con plena libertad, esa libertad que produce, que da el Espíritu Santo, y démosle gracias al Señor, Padre de la gloria, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Señor. En tu nombre santo, Señor, nos acercamos a ti para que, disponiéndolo todo, la lectura bíblica, la predicación, la alabanza, pero sobre todo nuestro espíritu y nuestro ser, puedas recibir, o quieras tú recibir, este culto que te rendimos a ti. Tú, Señor, merecedor y dueño de toda la alabanza y la adoración, hoy te la rendimos a ti, porque eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Agrádate, Señor, entonces, te lo ruego, Señor. Agrádate este culto que te rendimos, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande
es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar, Dios los cruzó y a Faraón hundió. Todo el pueblo danzaba al morir Faraón, a una voz gritaban y cantaban: grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios, grande es mi Rey. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Cuando el pueblo de Dios llegó a Jericó, Dios dijo: marchen alrededor. Hasta el séptimo día todo el pueblo marchó. Dijo Dios: gritad, y el muro cayó. Decían: grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios, grande es mi Rey. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Cuando el pueblo moría perdido en maldad, mi Jesús murió y resucitó. Él llevó nuestras culpas y nos dio libertad. Gracias, Cristo, siempre te alabaremos, diciendo: grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios, grande es mi Rey. Grande es mi Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás,
tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Mi ayuda de dónde vendrá, mi ayuda viene de Dios. Que cielos y tierra creó, oh, que cielos y tierra creó. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá. Oh, nunca el que guarda a Israel no adormece ni dormirá, no adormece el Señor.
mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Después de este tiempo tan especial, tan extraordinario, con la alabanza tan preciosa, la cual nos ha permitido entrar a la misma presencia del Señor Jesús, vamos a conservar ese mismo gozo y presentemos nuestras ofrendas al Señor. La palabra del Señor está afirmando que sean gratas las ofrendas que presentamos al Señor, aunque francamente, como lo dijo David, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? ¿Quién es mi familia? Para que te presentemos estas ofrendas a ti, sabiendo que tú eres dueño de todo, más de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Así que dispón tu corazón, no dejes que la mezquindad y la falta de generosidad ahonden en tu ser, sino por el contrario, muéstrate gozoso, muéstrate agradecido y dile al Señor: Señor, de lo recibido de tus manos, de eso te presento. Padre de la gloria, mecemos estas ofrendas delante de ti, las rendimos, Señor, anhelando que tú las mires con agrado, las mires y envíes tu favor y tu bendición sobre cada uno de nosotros. A ti te pertenecen y consagradas a ti serán. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Llegó el tiempo feliz, el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Vamos a disponer todo y olvidémonos de lo que hay a nuestro alrededor y escuchemos la voz del Señor, y quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Vamos a cantar todos, dándole la bienvenida a la palabra del Señor. Todos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Bienvenido, pastor. Si hay algo que nos gusta en las historias, es que tengan un buen final, un final feliz. Si ves una película romántica, pocas veces esta termina con la muerte de uno de los protagonistas. Si ves una película donde hay acción, pocas veces termina ganando aquel que representa el mal. Si lees una obra de literatura, pasa igual. Y parece ser que nuestra conciencia siempre está ligada a eso, a buscar el éxito en todo. Sin embargo, parece que en la carrera de la fe nos cuesta entender que Dios tiene todo el poder y Él solo es suficiente para que podamos tener victorias contundentes a pesar que las batallas sean muy fuertes. Me gustaría invitarte para que por un momento leamos un final feliz y luego vamos a ver cómo fue el principio. En Éxodo capítulo 14, versículo 30 y 31, hay un par de textos que me gustaría compartir contigo esta noche. Éxodo capítulo 14, versículos 30 y 31. Dice: En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés.
Señor, yo te ruego que esta palabra esta noche nos confronte, nos avive, deposite un poco más de la fe que has puesto en nosotros, de tal forma que vamos creciendo. Esta fe salvadora, Señor, sigue firme. Seguimos creyendo en Jesucristo el Señor. Esta fe dogmática sigue en proceso de formación, por eso seguimos aprendiendo tu palabra. Pero esta fe cotidiana necesita, Señor, tu ayuda. Y por eso sé, Señor, que muchos de los que nos están viendo hoy necesitan una liberación extraordinaria. Te ruego que esta palabra les aliente y ellos puedan entender cómo estás obrando. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Constantemente escucho a la gente decir que se encuentra entre la espada y la pared. Lo interesante es que, aunque es cierto que muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared, la mayoría de veces somos nosotros mismos los que nos inventamos esa premisa para decir que no queremos renunciar a algo que sabemos que debemos renunciar. El pasaje que leímos es un pasaje que nos narra cómo Dios derrotó al faraón y a todo su ejército luego que estos dejaran salir a Israel de Egipto. Y eso de dejaran está entre comillas. Finalmente fue el poder del Señor. Esta noche quiero exponer en este sermón con un objetivo, con el fin de ayudar a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles, para que observen algunas cosas que les permitirán ver, actuar al Dios Todopoderoso. Y quiero empezar diciendo que para ver actuar al Dios Todopoderoso es necesario enfrentar, en primer lugar, situaciones reales. Ya hemos leído cómo termina la historia, pero si nos vamos a los primeros versículos, allí se nos va a decir lo siguiente. En el capítulo 14, versículos 1 y siguientes, la palabra de Dios dice: El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pijahirot y frente a Baal-Zephón. La Biblia nos está contando una historia. Los israelitas han pasado un poco más de 400 años como esclavos en Egipto. La Biblia dice que en total estuvieron 430 años, pero ese tiempo de esclavitud los llevó a ellos a perder la capacidad de tomar decisiones. Después de tanto tiempo, Dios ha venido con un fin, desea liberarlos. Pero cuando llega, ellos han adquirido una conciencia de esclavitud. No saben pelear, no son guerreros, no son social ni académicamente estructurados, no tienen la capacidad de discernir qué es lo correcto, cómo trazar una meta y cómo salir de la esclavitud. Se dice en la historia universal que a pesar de esto que yo acabo de decir, a ellos se les debe, a esos israelitas cuando estaban esclavos, por ejemplo, la geometría que usaron en Egipto para poder construir las famosas pirámides. Sin embargo, esto lo hacían unos pocos. El común de la gente era inexperta. Casi todos habían escuchado hablar del Señor por lo que había hecho con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos mismos no han experimentado el poder del Señor. Después de algunas semanas, Dios ha sacado a Israel de Egipto por medio de Moisés.
Pero es extraño que cuando están caminando en ese proceso para irse de Egipto, Dios le ha dicho a Moisés que se retorne, se regrese y acampe en un lugar que está entre Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Al leer estos pasajes, es inevitable pensar que es difícil lo que los israelitas están viviendo. Pero si yo le digo a usted que el lugar que Dios le está diciendo a Moisés al que debe retornar con el pueblo, que es Migdol, es una montaña, y que según lo que estamos leyendo, entonces ahora Israel se encuentra por un lado con una montaña, por el otro con un desierto, al frente con el mar y por detrás con un ejército que lo persigue. ¿Se ha puesto usted a pensar que hay situaciones en la vida en las que estamos así? Montañas hacia un lado que son o parecen imposibles de subir. Desiertos hacia el otro lado en los que no vamos a encontrar solución. Atrás, gente persiguiéndonos y delante de nosotros un mar. Así que estamos en una situación real. Por eso este punto lo llamé así, situaciones reales. Sinceramente he visto y escuchado conversaciones donde la gente vive más por la imaginación que por la realidad. Hay gente que se inventa persecuciones, amenazas, vituperios, enfermedades. Son dirigidos por sus inventos mentales. Pero si usted observa esto que acabamos de leer, se nos dice que hay una situación real en la que Dios mismo los metió. Dios le ha dicho a Moisés que en vez de transitar por una vía en la cual iban directamente por el desierto hasta la tierra prometida, Dios le dice que se ponga en un lugar donde lo único que hay es problemas. Una montaña a un lado, un desierto al otro, gente persiguiéndoles atrás, un gran ejército y además adelante el mar. ¿Qué hacer ante una situación como esas? ¿Sabe cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Mire lo que ocurrió en el versículo 10 del capítulo 14. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué interesante que cuando estamos ante problemas, normalmente decimos que sería preferible morir a tener que enfrentar las situaciones. Y esto me parece muy interesante porque ahora que estamos viviendo este tiempo de pandemia en el que todos estamos tan cercanos o mucho más cercanos a la muerte y más conscientes que nos podría afectar, tal vez lo que menos quisiéramos es morir. Esta queja de esta gente tiene unas características extrañas. Primero, dice que sintieron mucho miedo, es decir, un sentimiento real, natural, con el cual todos hemos nacido. Te repito, ponte en el lugar de ellos. A un lado una montaña, a un lado el desierto, atrás un ejército persiguiéndoles y al frente el mar. ¿Cómo podían huir? ¿Será que el miedo se debía a que ellos sentían que iban a perder la vida? ¿O será que además a ese sentimiento de perder la vida estaban sintiendo que no había ninguna opción y que iban a tener que retornar como esclavos a Egipto? Sin embargo, aquí ellos van a hacer una declaración muy triste, porque dice la Biblia que sintieron miedo, segundo, clamaron al Señor, pero el versículo 11 dice que le reclamaron a Moisés. Tal vez las dos primeras cosas son correctas. Sentir miedo es natural, clamar al Señor es necesario. Pero aquí vinieron con un reclamo. Y en este reclamo le dijeron a Moisés una cosa terrible: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Así que el miedo de ellos era porque la muerte estaba cerca. Qué triste historia. Ellos están a punto de experimentar lo que Dios va a mostrarles para que su fe sea confirmada, pero ellos no pueden verlo. ¿Y por qué no pueden verlo? Porque el problema y la situación en la que están es real y grave. Muchas personas hoy están viviendo esas situaciones: familiares enfermos, problemas en la casa, una economía deteriorada, gente llamándoles y persiguiéndoles, haciéndoles cuentas de cobro.
Y parece que les está ocurriendo lo mismo. A un lado una montaña, a un lado un desierto, al frente el mar y atrás gente persiguiéndoles. ¿Cuál fue la respuesta del hombre de Dios ante esta petición y ante este reclamo que ellos estaban haciendo? El versículo 13 dice lo que les contestó Moisés: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¡Qué cosa tan impresionante! Una respuesta muy real, pero real para usted y para mí, que ya hoy sabemos cómo terminó la historia. Pero ponte de nuevo un momento en el lugar de ellos. ¿Qué pensarías si tú ves una montaña al lado, un desierto al otro, un ejército persiguiendo, un mar al frente, y el hombre de Dios que te está dirigiendo te dice: no tengas miedo? ¿Cuántas veces nosotros como pastores te hemos hablado de no tengas miedo? Vas a ser testigo de la salvación que el Señor realizará en favor tuyo. Pero tú no puedes ver ni la victoria, ni puedes ver esa salvación, sino que simplemente estás viendo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué sería que esto ocurrió? ¿Recuerda lo que leímos al primer versículo? Porque Dios mismo le dijo a Moisés que lo hiciera. Ellos no están ahí porque Moisés está perdido o porque no tiene una estrategia o porque no sabe qué hacer. Moisés los ha llevado a ese punto porque Dios se lo ordenó. Así que ahí vemos lo segundo, el propósito divino. ¿Sabías que toda dificultad, todo problema, todo momento de sufrimiento tiene un propósito de parte de Dios? El propósito eterno es algo de lo que te he hablado muchas veces, y ese propósito divino hace que los planes del Señor sean perfectos para nosotros, su pueblo. Mira lo que dice el versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Esa debería ser una pregunta lógica. Moisés le hubiera podido responder al Señor: Señor, porque tú me dijiste que viniera acá y ahora estamos en problemas. Estamos en un lugar donde todo es dificultad y no tenemos mucha expectativa de salir acá. Y mira lo que Dios le dice a Moisés: ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Te has dado cuenta que muchas de nuestras circunstancias las queremos reclamar o más bien resolver clamando a Dios en oración y no hemos escuchado la voz de Dios diciéndonos: ya no esté clamando, sino que pare, se ponga en pie y actúe? Este es uno de esos casos. Yo con esto no estoy diciendo que no debamos orar ni que debamos clamar. Simplemente estoy diciendo que hay situaciones en las que el clamor se convierte en queja y Dios lo que está esperando de nosotros es que escuchemos su voz, nos pongamos en marcha y actuemos. Mira lo que dice el versículo 16. Y tú, le dice Dios a Moisés, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Al principio, cuando te hablé, y lo he repetido muchas veces, de una montaña a un lado, un desierto al otro, un ejército atrás y un mar al frente, seguramente ya sabes lo que va a ocurrir porque has escuchado la historia bíblica. Pero si no lo supieras, ¿cómo creerías que ellos deberían salvaguardar su vida? Algunos pensarían que se suban a la montaña y allá va a ser mucho más difícil pelear y seguramente algunos quedarán vivos. Otros podrían decir, no, que se metan al desierto. Otros podrían decir, que sean valientes y que peleen contra el ejército que los persigue. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? El Señor le dijo a Moisés que hiciera una cosa que es imposible para los hombres.
y es que levantara su vara, esa vara que representaba la autoridad que Dios le había delegado, porque Dios había tomado una decisión. El mar sería dividido, el mar quedaría como dos paredes que sostendrían las fuentes de las aguas, y por en medio Dios abriría tierra seca para que el pueblo de Israel cruzara, permíteme redundar, sobre terreno seco. Esa fue la estrategia de Dios. Muchas veces nosotros los seres humanos no entendemos cómo Dios está actuando. Nosotros queremos que Dios actúe conforme a lo que nosotros somos capaces de hacer. Y nosotros debemos entender que Dios está obrando conforme a su propósito eterno, conforme a su proceder, conforme a su gran fuerza, conforme a su gran sabiduría, conforme a su soberanía. Ahora bien, Dios mismo está presente en el acto. La Biblia dice que el ángel del Señor que iba adelante dirigiéndolos, ahora se ha pasado para la parte de atrás. Dios es capaz de guardarnos sin importar quién nos esté persiguiendo. La Biblia dice entonces que la nube que hacía que Dios los dirigiera a ellos y que los protegía de día, se pusiera entre los egipcios y entre los israelitas. ¿Sabes algo? Este es un tiempo en el que Dios está trayendo luz sobre su pueblo, pero una terrible oscuridad para la gente que persigue a su pueblo. Muchas veces la gente ha ignorado que Dios está con su iglesia, que el Señor Jesús y su Espíritu están con su pueblo y siguen persiguiéndole de manera equivocada y de manera inútil. ¿Qué está haciendo el Señor? Está poniendo barreras. Dios mismo nos está separando de gente. Dios mismo nos está separando de situaciones. Dios mismo nos está separando de circunstancias. Dios mismo nos quiere cambiar la manera de pensar y Él mismo se está poniendo entre los que nos persiguen y nosotros. Para ellos Él es oscuridad, para nosotros es la luz. Pero además esto tenía un fin. En tercer lugar, la Biblia nos va a mostrar por qué Dios quería que ellos pasaran por el mar. Y esto tiene que ver con la purificación. Y este punto además lo llamaré el bautismo. En el capítulo 14, versículo 21, en su segunda parte, la Biblia dice: las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. ¡Qué grandioso! El mar se ha abierto, y aunque esto suena como a mitología o a fantasía, esta es la palabra de Dios, y es una palabra de Dios que Dios mismo ha preservado durante siglos y que indica que este hecho es real. Hay múltiples datos científicos, arqueológicos, de gente experta en biología marina que han logrado demostrar que este hecho sucedió, que Israel sí pasó por el mar en seco y que Dios, tal como lo dice su santa palabra, abrió el mar en dos. Pero, aunque el objetivo de cruzar es bueno, Dios tiene un objetivo mayor. Dios quería purificar a su pueblo. Su pueblo venía con costumbres de los egipcios que los habían hecho pensar que se podía ser pagano y a la vez adorar a Dios. Por eso es que tú ves que en estos capítulos el carácter del pueblo de Israel es un carácter débil. Durante casi todo el libro de Éxodo, parte del libro de Números e inclusive en Deuteronomio, la Biblia nos va a decir que constantemente el pueblo se rebela contra Dios, tiene dudas de Dios y lo peor, murmuran contra Dios. Hay un momento en el que Dios está llevando las cuentas y llevan 10 murmuraciones contra Él. Así que Dios sabe que para que este pueblo de Israel sea un pueblo verdadero, que cumpla su propósito divino, que cumpla su propósito eterno, es necesario empezar el proceso de purificación. El apóstol Pablo recibió una revelación muy importante y él nos va a decir por qué Dios decidió pasarlos por en medio del mar. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos, atención, fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Se da cuenta usted lo que está pasando? Dios ha empezado un proceso de purificación con su pueblo.
Ese proceso de purificación tiene que llevarlos a que ellos alineen su corazón a la voluntad del Señor, que ellos puedan aprender a caminar en la senda del Señor. Pero aquí hay una cosa muy importante. La Biblia dice que ellos fueron bautizados en la nube que los separaba de los egipcios y en el mar que fue abierto por Dios. ¿Y miren para qué? Para unirse a Moisés. Moisés conocía al Señor. Moisés estaba a punto de recibir la ley del Señor. Moisés había recibido de Dios una notificación de cómo eran sus caminos. Moisés tenía claro quién era el Dios verdadero. Moisés había tenido un contacto directo con Dios cuando en el desierto fue llamado desde la zarza por Dios para que fuera a liberar a Israel de Egipto. Israel no conocía hacia el Señor. Cada vez que una comunidad tiene un hombre de Dios, en este caso nuestro, un pastor, sabe algo que está haciendo Dios constantemente, es bautizando, purificando a su pueblo para que se una al hombre de Dios. Durante todos estos meses de pandemia, les hemos predicado a ustedes con tanto amor, con una dosis tan alta de las Sagradas Escrituras para que ustedes crezcan en la fe. Y este tiempo de dificultad, que es un tiempo real, se debe haber convertido en un tiempo de purificación. Hoy tenemos todavía muchos creyentes que están titubeando entre si seguir a Dios o seguir sus malas costumbres, entre amar al Señor o amar al placer, entre si servir a Dios con todo su ser o simplemente vivir la vida detrás de un peso más porque están detrás del dinero para tratar de alcanzar sus placeres. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que su pueblo sea purificado. Hoy necesitamos una iglesia que sea más santa, una iglesia que sea verdadera, una iglesia que pueda vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Yo no sé desde cuándo se nos ha permitido creer que en la gracia en la que Dios nos ha llamado, esta gracia por el poder del Evangelio, entonces podemos vivir de cualquier manera. Hoy Dios nos está llamando a que rectifiquemos nuestra manera, a que pasemos por en medio del mar, pero mire, para ser bautizados en la nube y en el mar. Una de las cosas que más me preocupa como pastor es que cuando lleguemos a la presencia del Señor es posible que nos llevemos la sorpresa que muchos que estaban a nuestro alrededor no hagan parte del pueblo de Dios porque no fueron bautizados para unirse en esta gran devoción. Si eso pasó con Moisés, que era necesario que el pueblo de Israel fuera bautizado en la nube y en el mar para unirse a Moisés, ¿cuánto más hoy el pueblo de Dios necesita ser bautizado en el nombre precioso de Jesús el Señor, bautizado por el Espíritu Santo para unirse a Cristo Jesús? Él es nuestro Dios verdadero. Hoy todavía tenemos creyentes que no saben si tomar el bautismo o si no tomarlo. Hoy tenemos creyentes que no saben si seguir en su vida pecaminosa o santificarse. Hoy tenemos creyentes que andan en doble ánimo, un día quieren, otro día no quieren. Hoy tenemos creyentes que dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a cruzar el mar? Quiero que sepas, la única forma en que hay unidad perfecta con el Señor es cuando somos bautizados para unirnos a Cristo Jesús. Ahora bien, en este punto, quisiera que recordáramos cómo empezó todo. Todo estaba en dificultad. Había una situación real. ¿Recuerdas cómo llamé el punto 1? Situaciones reales. Muchas veces Dios nos permite pasar por aflicción, por sufrimiento. Muchas veces Dios nos permite tener pérdidas reales. Muchas veces Dios nos permite tener conflictos serios. Muchas veces Dios nos permite pasar por el peor tiempo de oscuridad en nuestra vida. Y hay una razón. Dios desea que crucemos por el mar, que seamos bautizados en su nombre y que constantemente seamos purificados. Tal vez usted dirá, pastor, pero es que hace mucho tiempo yo tomé el bautismo. Pero ahora te pregunto, ¿has estado viviendo conforme al bautismo y conforme a la verdad de Dios? ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Es un lenguaje donde todavía estás hablando palabras obscenas? Donde después de un tiempo de haber hablado en paz y de haber hablado la palabra, ahora te enfriaste al punto que dices vulgaridades, eres insultante, mentiroso, grosero. ¿Cómo está tu vida de dedicación delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra del Señor y sabías que Dios estaba ahí hablándote?
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en tu tiempo de disciplina, de oración y de clamor? ¿Sabes qué pasa? Muchas veces la gente reclama al Señor y dice, es que Dios me olvidó, es que Dios no me habla, es que Dios no me ayuda. Pero les cuesta reconocer que son ellos quienes se han olvidado del Señor y no lo han conocido de manera correcta. Hace algunas semanas atrás prediqué un precioso sermón donde les decía que el bautismo del Espíritu Santo la primera vez fue un don gratuito que Dios nos dio, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que usted y yo debemos mantener por medio de la lectura de la palabra del Señor, por medio de la oración, por medio del servicio constante en la obra del Señor, por medio de la adoración con alabanzas y cánticos. ¿Qué hay de ti que Dios está exigiendo que vuelvas a pasar por este camino de sufrimiento para que seas purificado? ¿Qué hay en tu corazón que Dios está viendo desagradable y que Él sabe que necesita ser purificado? Muchas veces estamos reclamando del Señor, oh, ayúdame y libérame, pero no estamos clamando al Señor para pedirle, Señor, ¿qué hay en mí que no te agrade? Señor, ¿qué hay en mí que todavía no se ha rendido a ti? Señor, ¿qué hay en mí que cuando tomo la cruz me sigo quejando? ¿Acaso usted no recuerda el pasaje donde el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, observe esto, quiere, es decir, es voluntario. Entonces luego viene un tiene, él dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Quieres ser un discípulo verdadero del Señor? Muy bien, te aplaudo, eso es muy bueno. Pero si quieres serlo, ahora tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y tienes que seguir al Señor Jesús. Después de ese tiempo de bautismo, entonces vendrá la liberación. En Éxodo capítulo 14, versículo 23 y siguientes dice, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¡Qué interesante esto! Quiero que sepa algo. Cuando somos purificados en el agua del bautismo, cuando somos purificados por el poder del Espíritu Santo y que nos ha bautizado, entonces ahora podemos pasar a libertad, pero debemos tener cuidado con algo. ¿Te imaginas donde los israelitas hubieran empezado a decir, ay, qué pesar de los egipcios, qué pudiéramos hacer por ellos? La Biblia está diciendo que Dios mismo fue el que los derrotó y en el versículo 27 termina diciendo, el Señor los hundió en el fondo del mar. ¿Queremos liberaciones extraordinarias? Dejemos actuar al Señor conforme a su soberanía. ¿Queremos liberaciones extraordinarias? Pues entonces seamos obedientes a la voz del Señor. ¿Queremos liberaciones extraordinarias? Pues entonces no nos inventemos problemas, sino que vivamos las situaciones reales con altura. ¿Queremos liberaciones extraordinarias? Sigamos el plan de Dios y seamos obedientes. ¿Queremos liberaciones extraordinarias?
Pues entonces purifiquémonos. Dios no va a bendecir a alguien que está en desobediencia. Dios no va a liberar a alguien que está en pecado. Dios no va a liberar a alguien que tiene su corazón corrupto ante Él. Es necesario pasar por el bautismo, que significa ser purificados. Este tiempo es un tiempo en el que Dios va a mostrar quiénes son verdadera iglesia y quiénes no lo son. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, pero quiero decirle a la iglesia verdadera, viene un tiempo donde el Señor hará una liberación extraordinaria. ¿Lo puedes decir tú? Viene un tiempo en el que el Señor hará una liberación extraordinaria. Señor, te damos gracias. Y hoy, como tu pueblo, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos des una vez más tu gracia, que nos permitas pasar este tiempo de dificultad en el cual hemos sido purificados. Y te damos gracias, porque al llevarnos a este tiempo de dificultad, escasez, en realidad lo que hiciste fue purificarnos. Te damos gracias porque tú todo lo haces bueno en tu sabiduría. Te adoramos, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Viene una liberación extraordinaria para ti. Sé obediente al Señor. Un abrazo, el Señor Jesús les bendiga. Recuerde, de lunes a viernes, 8:30 de la noche hasta las 9:30, oración en Íntima Devoción Radio. Y los jueves, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, nuestro programa especial. Descarga nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android para que la tengas y puedas escuchar nuestra emisora. Un abrazo, el Señor Jesús les bendiga. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.